están haciendo a esta hora. Tenemos varios amigos allí conectados. Jacqueline, gracias por vernos. Samuel, Dios te bendiga. Luis, saludos desde Perú, dice Luis, así que un saludo enorme para ti también, mi hermano. Dios te bendiga. Nuestra hermana Giva también, Dios les bendiga. Pónganme por favor de dónde nos están viendo, desde dónde nos están mirando, de dónde nos están observando, para que podamos saludarles también de manera puntual desde el lugar donde ustedes nos miran en esta hora. ¿Les parece? ¿Cómo estás, Patricio? Dios te bendiga. Gracias por estar ahí conectados. Aquellos que se están conectando a esta hora, estamos invitándoles para que abramos nuestra Biblia y podamos leer la palabra de Dios en esta noche. En el libro de Apocalipsis se encuentra el centro de la lección de escuela sabática para esta semana. La lección de escuela sabática para esta semana se titula Jesús en el libro del Apocalipsis. Así es que conéctense, conviden, compartan también el link para que otras personas puedan conectarse. Nelly nos mira desde Colombia. Qué bueno, Nelly, Dios te bendiga. Tenemos varios amigos conectados desde Ñuñoa, nuestro hermano Luis Basulto. Dios te bendiga, Luis. Jacqueline desde Calera. Bueno, vayan diciéndonos desde dónde nos están viendo y obviamente pues al final vamos a estar orando también por sus pedidos de oración o sus motivos de gratitud al Señor. Sabemos de que en estos tiempos es donde más necesitamos estar conectados con el Señor y vivir profundamente una experiencia de comunión con Él. Vivimos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero estamos preparados. Si estamos preparados con la mano del Señor, de la mano de Él estaremos seguros para la noche que se avecina. ¿Les parece si oramos? Patricio de Concepción nos está saludando también. Patricio, gracias por estar mirándonos. También Karen, Dios te bendiga, Karencita, desde Carahue. Así que gracias por estar ahí conectados. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a estudiar la lección. Vamos a hacer una oración para hacerlo. ¿Te parece? Ahí donde estás, inclina tu cabeza para que oremos juntos. Querido y buen Padre que estás en los cielos, gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra en esta hora. Que sea ella quien nos enseñe, nos ayude a entender y comprender el mensaje de esta noche a lo largo del estudio de esta semana, el estudio número 3 de la escuela sabática. Ayúdanos a entender el mensaje en profundidad y entender también el mensaje para nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. María Gladys, Dios te bendiga. Estamos orando también por la salud de tu mami. Parece que la vez pasada también colocaste ese pedido. Seguiremos orando. María, Dios te bendiga. Mis amigos, la lección de esta semana nos habla acerca de Jesús en el libro del Apocalipsis. ¿Ya tienes tu Biblia? Si no la tienes, te invito para que la puedas abrir, o si la tienes en algún dispositivo, para que puedas conectar tu dispositivo y abrir la Biblia. Vamos a hablar un poquito acerca del papel que juega el Apocalipsis en el estudio de los eventos finales. El libro del Apocalipsis tiene una estructura que, así como Daniel, también tiene una estructura que es histórica y una estructura escatológica. La palabra escatológica viene de la palabra griega escatón, últimas cosas. Es decir, en el contexto profético, escatología es el estudio de las últimas cosas que van a ocurrir al mundo, de los últimos eventos, de los últimos hechos, de la última parte de la historia de este mundo. Así que esta estructura de historia y escatología la vamos a encontrar no solamente en el libro de Apocalipsis, sino también en Daniel, donde se nos narra una parte histórica de lo que ocurrió en la historia a lo largo de los siglos, pero también se proyecta hacia el futuro. Así es que es interesante notar este tema de la estructura. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis, algunos han diseñado una estructura que yo quiero compartírtela. Puede que tú compartas también esta estructura o no, es una propuesta. Algunos dicen que del capítulo 1 al capítulo 11 del Apocalipsis hay una estructura histórica. Y el capítulo 12 vendría a ser como un núcleo en donde se desarrolla el conflicto entre el bien y el mal, como ya veremos. El conflicto entre la mujer, que representa la iglesia de Cristo, y el conflicto contra el dragón, que representa a Satanás y sus fuerzas malignas. Y algunos mencionan que del capítulo 13 hasta el capítulo 22 sería la estructura escatológica propiamente tal.
aun cuando dentro de los primeros capítulos de Apocalipsis también hay una estructura algo escatológica en algunos momentos. Por ejemplo, cuando se habla de los sellos en el capítulo 6. Pero básicamente pues es una estructura histórica los primeros 11 capítulos. Del capítulo 13 al capítulo 22 vemos una estructura más escatológica, más hacia el futuro, que estaría abarcando los eventos finales. ¿Quién es el personaje central del Apocalipsis? Porque mucha gente dice, no, pastor, no me hable de Apocalipsis, hábleme de cualquier libro menos del Apocalipsis. Porque es un libro que me asusta, es un libro que me da miedo, es un libro que está asociado a los eventos finales, al fin del mundo, a los cataclismos. Mucha gente ha sacado estas ideas de las películas de Hollywood, o quizás de repente mezclando conceptos de Nostradamus o cualquiera de estos pseudo profetas o videntes. Pero la verdad que Apocalipsis no tiene nada que ver con catástrofes ni destrucción definitiva, ni mucho menos un libro lleno de muerte y dolor. Apocalipsis hace mención de esperanza. Apocalipsis habla de la esperanza. De hecho, la palabra Apocalipsis que tú encuentras en tu Biblia significa revelación, es decir, lo que Dios ha revelado para estos tiempos finales. Mira, lee conmigo el capítulo 1, versículos 1 al 3. 1, 2 y 3. Dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis nos habla de revelación, nos muestra esperanza, nos muestra de que hay un proyecto de Dios en sus manos para cada uno de nosotros y para toda la humanidad, si somos fieles. En el capítulo 12 encontramos entonces que este personaje, que es Jesús, el centro principal del libro, se menciona en este capítulo 12 en un conflicto, en una controversia. Apareció en el cielo una gran señal, dice Apocalipsis 12, verso 1. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer representa a la iglesia del Señor Jesús, porque la palabra de Dios dice que el dragón, como ya veremos después, Satanás, se llena de ira contra ella y contra sus descendientes. El verso 17 dice que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí encontramos los dos elementos fundamentales del pueblo de Dios. Por lo tanto, si son descendientes de esta mujer, representan al mismo pueblo, representan a la misma identidad que vendría a ser la iglesia de Cristo. ¿Quién es este dragón que aparece en el capítulo 12? Bueno, en el versículo 7 se nos habla de este dragón en una gran batalla en el cielo. Dice que Miguel o Jesús y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, y aquí viene la definición de quién es ese dragón: la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos en el capítulo 12 tres grandes momentos de la batalla o de la guerra entre el dragón, Satanás, y la iglesia de Cristo. Vemos al dragón expulsado del cielo, esto en ocasión de su caída, cuando Lucifer es expulsado del cielo en su momento. Pero también vemos a un dragón ensañado contra Jesús, el niño Jesús, al momento de nacer. Quería destruirlo. ¿Ya te acuerdas de la historia de Herodes? Cuando Jesús nace y él manda a ver dónde estaba el niño para ir a adorarlo. Lo que realmente él quería era identificar el lugar de nacimiento o el lugar donde se encontraba el niño Jesús para ir a destruirlo. Y luego encontramos una fase distinta, que el dragón no solamente se encarga de tratar de destruir al Hijo de Dios siendo un pequeño infante, sino que también ahora se encarga de destruir o desaparecer a los
miembros del remanente, a los seguidores de ese niño Jesús, quien van a continuar predicando el mensaje de salvación que Jesús les dejó. Y esto lo vemos a lo largo de la historia. Diríamos que la persecución del dragón contra la iglesia de Cristo está subdividida en tres grandes momentos. El primer momento, cuando los mismos judíos persiguen a la iglesia cristiana, como tú vas a encontrar en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, Pedro, Juan son encarcelados, el mismo Saulo de Tarso, siendo también un fariseo, es enviado con cartas del Sanedrín para perseguir a los cristianos en Damasco. Allí se le aparece Jesús. Y finalmente Esteban, cuando es apedreado. Esta primera fase de la persecución del dragón contra la iglesia cristiana estuvo en manos de los judíos que no aceptaban a Jesús como su Salvador y mucho menos como el Mesías del mundo. La segunda fase va a ser a través de las fuerzas romanas, el Imperio Romano. En este caso podemos ver el momento en que los césares o los emperadores, reyes de Roma, persiguen a la iglesia cristiana. A partir de Nerón, quizá un poco antes, en adelante, durante casi más de 200 años, la iglesia cristiana fue perseguida por el Imperio Romano. Por ejemplo, viene a nuestra mente nombres tan terribles como Nerón mismo, Calígula, Domiciano, Diocleciano, etcétera, etcétera. Luego aparece en escena Constantino, por el año 313 aproximadamente, dando un edicto de tolerancia, donde detiene la persecución hacia los cristianos y inclusive les ofrece garantías imperiales para que puedan desarrollar su fe de una manera totalmente libre. Así empieza el emperador a ganarse o a granjearse realmente el cariño y el respeto de los cristianos. Pero lamentablemente Constantino no hizo otra cosa que tratar de unificar un imperio que estaba dividido por la religión o por las religiones, paganas o cristianas. Finalmente, Constantino muestra su verdadera intención cuando en el año 321 él edicta una ley que obligaba a todos a guardar el domingo, el día del antiguo dios Sol romano. Entonces ahora la iglesia cristiana entra en compromisos con el imperio y termina paganizándose. Pero hubo un grupo, un remanente, que no aceptó esa paganización con el imperio. Este grupo, este remanente, va a ser perseguido de una manera brutal de parte de la iglesia cristiana que se había paganizado producto de los constantes compromisos con el emperador. Aquí podemos ver entonces el desarrollo de este conflicto entre el bien y el mal. Un dragón expulsado del cielo, cuando era Lucifer, un querubín grande y protector, pero que es embargado de envidia y orgullo y por lo tanto es expulsado del cielo porque delante de Dios no puede haber en su presencia la maldad y a quien hace iniquidad. Ahora vemos al dragón trasladando este conflicto a la tierra y luchando para desaparecer al pueblo de Dios. Esto está en el capítulo 12. Pero volvamos al concepto de una iglesia o de un Salvador que es el centro del Apocalipsis, que en este caso sería Jesús. Encontramos a Jesús en diferentes partes del Apocalipsis, con diferentes imágenes y formas. Inclusive se lo muestra como el cordero que fue inmolado, dice la palabra también. Pero a mí me gusta mucho una declaración que aparece en los primeros textos o en los primeros versos de Apocalipsis. En el capítulo 1 de Apocalipsis, si tú vas allí a la palabra, en el versículo 8, dice que Jesús declara: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él se declara como el alfa y la omega, dos letras del alfabeto griego que representan el principio y el final de todo. Jesús es el Señor de todo. Jesús está en el pasado, Jesús está en tu presente y Jesús estará también en tu futuro si tú se lo permites. También Jesús se lo muestra como el poseedor de unas llaves especiales. En el capítulo 1, verso 18 dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa eso? Que Jesús obtuvo la victoria sobre la muerte, sobre el sepulcro, que nada detiene la vida, que el Señor Jesús, cuando vuelva por segunda vez, levantará a los muertos en Cristo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra. Por lo tanto, podemos ver hermosas imágenes y figuras de Jesús en el Apocalipsis. Y sin duda, una de las mejores y de las preferidas mías es aquella que aparece en Apocalipsis en la última parte,
Cuando el Señor Jesús viene triunfante y viene para buscar a aquellos que lo han esperado toda la vida. La palabra de Dios dice en el versículo 19, capítulo 19 de Apocalipsis, verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchísimas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esta es una escena gloriosa. Este es el retrato del retorno de Jesucristo a la tierra. Apocalipsis 19, versículo 11. Antes que el Señor Jesús aparezca, vendrán señales terribles sobre este mundo. Ya las estamos viendo. El bombardeo en Siria hace unos días es solamente como muestra un botón de las barbaridades que ocurrirán en este planeta. Guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, dolor y sufrimiento serán parte del escenario que preparará la venida del Señor Jesús. Y no porque el Señor Jesús quiera producir estas catástrofes, de ninguna manera. Es la acción absurda, demente y delictiva de un enemigo que está viendo que sus días se le acaban y está buscando por todas las formas de llevar a la tumba a cuanta persona existe en este planeta. Ese enemigo es Satanás. San Juan dice que Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir, pero que Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia. Mi amigo, el estudio de esta semana está hermoso. Te invito para que leas tu lección de escuela sabática y recuerdes que el centro del Apocalipsis no son las plagas, no son dragones ni bestias de 7 cabezas. El centro del Apocalipsis es el Señor Jesucristo. Y aun cuando veamos un mundo que pareciera que se viene a pedazos, Él tiene el control de todas las cosas. Él está en el timón de la historia de este mundo. Y al fin de los tiempos, Él volverá por quienes son de Él. ¿Cómo puedo ser yo de Jesús? ¿Cómo puedo estar preparado cuando la historia se termine y Cristo vuelva? Muy simple. Ábrele la puerta de tu corazón a Jesús. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta, llamando a tu corazón. Hay un conflicto en tu corazón, como lo ha habido a lo largo de la historia, como hemos estudiado esta noche. Pero ese conflicto puede terminar ahora mismo, si tú le permites a Jesús entrar en tu vida. Él va a borrar tus pecados, Él va a perdonar tus errores, y si te arrepientes y confiesas tus pecados y pides que Él salve tu vida, el Señor Jesús te tomará, te limpiará y te hará una nueva criatura en Cristo Jesús. Es una promesa que Él ha dejado en su palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice el Señor. No tienes por qué estar pensando permanentemente en tu pasado. Mira, el Señor está más interesado en tu presente arrepentido que en tu pasado pecador. No te olvides de esa frase. Él está más interesado que te arrepientas ahora en este presente que en todos tus pecados que has cometido en el pasado. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu vida en esta hora? ¿Quieres decirle al Señor Jesús, el centro del Apocalipsis, que sea el centro de tu corazón también? Bueno, hagámoslo. Allí donde estás, cierra tus ojos y oremos juntos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias porque tú nos muestras quién es el centro de la profecía y sabemos que es Jesús. Ayúdanos a estar cerca de Él. Ayúdanos a que Él sea el centro de nuestra vida, así como es el alfa y la omega, el principio y el fin de la historia, que sea también el principio y el final de nuestra propia historia. Si un amigo en esta hora está pasando un problema, Señor, si tiene una enfermedad que está destruyendo y apagando su vida, si hay un dolor, una carga en el corazón, consuélalo en este momento y abrázalo para que sienta que tu amor y tu misericordia no están distantes, sino que están más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Gracias por tu amor. Danos tu bendición esta noche y a quien quiera que esté viendo en esta hora, que tu paz y tu gracia les alcance.
en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Si tienes algún pedido de oración, deja aquí abajo, por favor, tu pedido, que estaremos orando por tu carga, por tu petición. No te olvides que si compartes este video, le das clic derecho, solamente like o me gusta, no es suficiente. Es mejor compartirlo, porque hay muchas personas que necesitan escuchar la palabra del Señor. Que Dios te bendiga ricamente. El próximo martes nos vemos a la misma hora. Hoy día demoramos un poco, te pido perdón. Pero el próximo martes estaremos saliendo, Dios mediante, a las 21 horas, hora chilena. Dios te bendiga ricamente. Recuerda estudiar tu lección de escuela sabática. Dios te guarde. Que tengas una linda noche.